Ok, bueno. Buenas noches, hermanos. Qué bueno que podemos reunirnos. Gracias por su puntualidad. Podamos conectarnos y poder empezar juntos este tiempo para poder, este, seguir. Noches. Buenas noches. Seguir aprendiendo ahí de las misiones. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok, gracias. Ok, bueno, un segundo. Ya, anda mi compu. Saludos, buenas noches. Hola, buenas noches, Ra, buenas noches. Felicidades ahí por el servicio inaugural en la iglesia el día domingo. Gracias, gracias. Muchas gracias. Vimos las fotos. Es súper. Hola, buenas noches. Hola, Andrea, buenas noches. Así que vamos a orar. Vamos a empezar orando. Tengo que abrir mi PowerPoint. Ya empezamos. Vamos a orar. Es que sí tengo que cambiar el flote del tanque de arriba porque Ok, vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por darnos el privilegio, darnos la oportunidad de estar juntos. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad hacia nuestras vidas. Señor, tú nos cuidas, tú nos bendices, Señor, nos das la oportunidad de estar vivos. Y queremos pedirte, Padre, que bendigas este tiempo y queremos agradecerte, Dios, por dar la oportunidad de poder estar juntos, Señor. Gracias te damos, quédate con nosotros en esta clase y oramos en Jesús. Amén. Ok, pues bueno, aprovechando que están los hermanos de Chiriquí, no sé si alguien quisiera compartirnos cómo fue la experiencia el día domingo de tener su servicio inaugural, ¿verdad? Cómo fue la semana, ¿verdad? Ahí la semana misionera y cómo se sintieron el domingo ahí pues ya oficialmente, sé que muchos años el ministerio en Chiriquí, pero cómo ya se sintieron ya el domingo de iniciar oficialmente. Creo que Miguel quiere compartir. Sí, gracias, Paulo. Bueno, en lo personal, puede ser para participar ya acá en la misión. Y tú preguntabas cómo fue la semana no misionera y fue bien intensa. La semana del lunes a sábado estuvimos compartiendo la fe en diferentes lugares acá en Chiriquí. Era como de 8 a 12 compartiendo la fe, almorzábamos y después seguíamos compartiendo en la tarde. Pero fue genial. Se cumplió el objetivo. El salón, que era de unas 80 100 personas sentadas, se llenó de puras visitas y fue algo muy animante para la iglesia acá, porque la verdad que llegaron muchas visitas y estamos orando, ¿no? Para que no queden en visitas, sino que realmente quieran estudiar la Biblia y quieran realmente tener una relación con Dios. Pero fue súper animante para acá, la pasamos súper bien y ahora es que hay trabajo, pero ahí estamos muy animados aquí los hermanos en Chiriquí. Ok, qué bueno, qué bueno. Este, qué, qué Sí. buena, qué buena noticia ahí ver la iglesia y pues sí, nos anima, ¿verdad? Que en medio de una pandemia o de este tiempo, ¿verdad? Que enfrentamos, podamos ahí ver esos milagros, ¿verdad? Ahí en las iglesias, ¿verdad? Y que Dios esté pues trabajando en diferentes lugares, ¿verdad? Nos anima muchísimo. Estamos Sí, muy, Pablo, si me permites, claro, igual claro. gracias. Y creo que lo que comentabas del tema de la pandemia fue para nosotros, la verdad, ver el poder de Dios, porque teníamos, uno, el temor de mandar una misión en medio de la pandemia; dos, cómo iba a reaccionar la gente, pero recibir casi 70 y algo de visitas y tener el salón lleno de visitas. Dentro de ese salón habrían unos 10, 12 discípulos solamente y el resto eran visitas. La verdad que nos sorprendió muchísimo ver cómo Dios trabajó, la gente muy abierta,
Más de la mitad de las personas dijeron que querían estudiar la Biblia. Ya hemos estado en contacto con algunos de ellos. Fue impresionante. También el trabajo de los hermanos en Panamá que vinieron a apoyar. 80 y tantos hermanos se movieron desde la ciudad de Panamá acá a Chiriquí. Tuvimos que utilizar un salón extra para poder meter al resto de las personas. La verdad que fue impresionante y súper agradecidos con Dios, porque fue un milagro definitivamente que en medio de una pandemia mucha gente llegara con un corazón abierto, receptivo, y pues nos toca ahora, como decía Miguelito, orar y seguir trabajando, así que les pido sus oraciones para que Dios nos utilice acá y que muchas personas puedan convertirse en nuestros hermanos dentro de poco. Excelente, muchas gracias por compartir. La verdad que sí, fue muy inspirante ver, sí, en las fotos, ¿verdad? Que pudimos observar, fue muy inspirante, pues cuanto más, ¿verdad? Para quienes estuvieron ahí, para quienes pudieron venir y compartir ese tiempo, ¿verdad? Felicidades y pues vamos a seguir orando ahí por ustedes para que Dios pueda pues, dar fruto ahí, y felicidades ahí por el servicio del domingo y gracias por compartirlo. Quiero compartirles una escritura antes de ir a la clase. Está en el Salmo 96, versículo 1. Dice, canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendiga su nombre. Proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación. ¿Verdad? Y el Salmo 96, ¿verdad? Es una invitación a la adoración. Pero también es una invitación a adorar a Dios a través de la misión, a través del evangelio, a través de que esas buenas nuevas puedan llegar a todos los lugares, porque dice acá, en el versículo 2, en la segunda estrofa, dice, o la segunda parte de la estrofa, proclamen de día en día sus buenas nuevas, las buenas nuevas de su salvación, ¿verdad? Y ese es el trabajo misionero, ¿verdad? Al final es proclamar, ¿verdad? Diariamente a las personas con las que nos topamos, a las personas con las que compartimos, poder proclamar diariamente sus buenas nuevas. Las buenas nuevas, dice, de su salvación. Entonces, creo que Dios ha llevado esas buenas nuevas a nuestros lugares donde vivimos y necesitamos, pues, seguir haciendo lo que dice el Salmo, ¿verdad? Proclamar día con día esas buenas nuevas, ¿verdad? Entonces vamos a ir a la clase de hoy. Hoy tenemos una clase histórica, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre grandes misioneros en la historia, ¿verdad? Vamos a, ahí, entonces vamos a hablar de esto, de hombres que pues fueron grandes misioneros, ¿verdad? En la historia, es una clase histórica, ¿verdad? Lo que hoy vamos a ver, entonces no se me van a dormir, ¿verdad? Pero vamos a ver un poco ahí de historia, ¿verdad? De estos grandes misioneros. Entonces, ahorita vamos a, no sé qué tiene mi compu, ustedes anda bloqueando, pero espero que ahorita pueda arrancar. Sí. Perdón, aquí ahorita vamos a, me cerró la aplicación, pero bueno, oye, uno de los grandes hombres que vamos a estudiar el día de hoy, si me lo permite mi presentación, por lo menos para que ustedes la vean, es William Carey, ¿verdad? Guillermo Carey. Algunos pues ya avanzaron en su trabajo, ¿verdad? De ahí leer un poco y ver los videos. ¿Alguien tuvo la oportunidad de ver la película? Si nos pudiera ahí compartir cuáles fueron sus impresiones al ver la película. ¿Alguien tuvo la oportunidad de verla? Paulo, nosotros. Ajá, cuénteme cuál fue su impresión. Gracias, buenas noches a todos. Pues yo creo que para mí fue bien desafiante. Un hombre con mucha fe, con el deseo de hacer la voluntad de Dios, ir a un lugar
donde pues si lo vemos iba a pasar muchas carencias, ¿verdad? En la India. Y pues así fue, ¿verdad? Él se fue con sus propios recursos y fue con su familia, pasó momentos difíciles, ¿verdad? Tanto económicos, hubo una tragedia en su familia, murió su hijo y pues, pero él nunca se desanimó del llamado, ¿verdad? Sí hubo momentos difíciles en los cuales empezó a dudar, pero sabía que esto era lo que Dios quería y que él iba pues a evangelizar la India, un lugar donde tiene muchas tradiciones, donde era retante porque tienen muchos idiomas, ¿verdad? Entonces, pero él era pues dotado, ¿verdad? De la inteligencia de aprender esos idiomas y pudo traducir la Biblia en todos los idiomas de la India, ¿verdad? Y pues él vio el fruto hasta los 7 años de ser misionero, vio el primer fruto, ¿verdad? Yo creo que es algo bien retante para cualquiera y pues el desafío, ¿verdad? De no cansarse y de no dejar de soñar por el lugar donde hay mucha necesidad del cristianismo, ¿verdad? Donde hay gente que adora a otros ídolos. Y yo creo que esa fue la misión de él y eso fue, pues en resumen, lo que me impactó de la vida de Kerry. Muchas gracias. Solo le faltó aprender Kichí. Claro. ¿Y recuerdan cuál era su profesión? Era zapatero. Era zapatero. Sí, la verdad que es impresionante. Hay debate, ¿verdad? En cuanto a Carey, porque también expuso a su familia y en esa parte de la consejería también es debatido, ¿no? Cuánto él expuso a su familia a situaciones tan extremas que su primera esposa creo que no quería, ¿no? ¿Verdad? Entonces fue difícil, pero vemos esa parte de su trabajo y a pesar de no tener una educación formal, su enfoque, ¿verdad? Su enfoque. Entonces, creo que nos muestra mucho, ¿verdad? Cuán importante. Vamos a ver el propósito de hoy. Gracias por compartir. Es conocer los nombres de algunos de los más destacados misioneros de la época moderna. No enfocarse en la denominación y la doctrina, ¿verdad? Ese es el tema en otro estudio, sino enfocarse en el valor, la visión, el sacrificio y el amor que estas personas tenían por los perdidos, ¿verdad? Creo que eso es lo que hoy vamos a poder ver. Antes de que William Carey fuera al campo misionero, probablemente solo había unos pocos cientos de misioneros protestantes en el mundo. Para cuando Carey murió, había cerca de 1,000 repartidos en cientos de campos misioneros en todo el globo. Para 1900, 70 años después de la muerte de Carey, luego de un segundo estallido de misiones protestantes, había cerca de 15,000 misioneros protestantes europeos y estadounidenses en todo el mundo. Pero la mayoría de aquellos misioneros que tuvieron ministerios cortos, pues muchos murieron en los primeros 2 años en el campo, lo que mantuvo el número de obreros en las misiones bastante estable durante este tiempo. Sin embargo, para muchos, la magnitud del movimiento misionero moderno no debe medirse por el número de misioneros, debe medirse por el crecimiento de la iglesia. En 1800, quizás el 1% de los cristianos protestantes vivía en Asia, África y América Latina. Para 1900, este número había crecido al 10%. En 1992, al menos el 67% de todos los cristianos protestantes activos vivían en países que alguna vez fueron considerados campos misioneros extranjeros por los europeos o estadounidenses. Y es que en las últimas décadas la iglesia ha crecido rápidamente, incluso de manera explosiva en muchos lugares como Corea, África subsahariana, Singapur y China. Considera este notable cambio. Hace solo 200 años, el cristianismo protestante era casi exclusivamente occidental. Ahora los protestantes son más fuertes en Asia, África y América Latina. Desde el punto de vista cristiano, el movimiento misionero moderno ha trastornado el mundo. La pregunta es, ¿qué causó este movimiento?
Los primeros misioneros protestantes europeos en Asia desembarcaron en India casi un siglo antes que William Carey. Bartolomé Ziegenbalg y Heinrich Plutzow fueron pietistas de la Universidad de Halle en Alemania, que fueron a la colonia danesa de Tranquebar en India en 1706. Más de 50 misioneros pietistas de Alemania los siguieron a la India durante este siglo. A estos misioneros se les podría considerar como los pioneros del movimiento misionero protestante en Oriente. El pietismo también influyó en el joven conde Nicolás Ludwig von Zinzendorf, quien se convirtió en el líder del movimiento moravo. En 1732, los creyentes moravos comenzaron a enviar misioneros a todo el mundo, a 28 países diferentes en 28 años. Susanna Wesley, madre de John y Charles Wesley, se vio muy influenciada por la lectura de las memorias de Ziegenbalg y Plutzow, los misioneros pietistas en la India. Sus hijos también sintieron profundamente el impacto espiritual de los moravos y su movimiento metodista posterior dio luz a muchos misioneros en el siglo XIX. Por otro lado, los avivamientos evangélicos del siglo XVIII fueron un segundo factor importante en la explosión de la actividad misionera. Jonathan Edwards, un líder del primer gran despertar en América del Norte, tenía una profunda preocupación por las misiones. Así que animó constantemente la celebración de reuniones de oración que se organizaron en Escocia y América del Norte. Pero quizás su legado más importante a las misiones fue la publicación del diario de David Brainerd, quien murió después de un breve pero intenso ministerio con nativos americanos en el centro de Nueva Jersey. William Carey más tarde se inspiraría en el diario de Brainerd para ir al campo misionero. Pero fue el despertar evangélico en Inglaterra, dirigido principalmente por John Wesley, Charles Wesley y George Whitefield, quien le daría un impulso definitivo a las misiones modernas. El movimiento condujo a la renovación en muchas iglesias y Carey fue avivado en su fe por el movimiento. Es significativo que Carey escribiera su manifiesto de misiones de investigación solo un año después de la muerte de John Wesley. Otro factor a tener en cuenta era el contexto político y comercial del momento. Durante los años 1500 y 1600, las misiones desde Europa fueron llevadas a cabo casi exclusivamente por católicos romanos. Los esfuerzos misioneros fueron apoyados por las principales potencias marítimas católicas romanas como España, Portugal y más tarde Francia. Pero a principios del siglo XVII, la Compañía Británica de las Indias Orientales empezó a operar en la India. Gran Bretaña gradualmente comenzó a controlar territorios en este país y un siglo después, casi toda la India se había incorporado al Imperio Británico. Inglaterra, con sus crecientes intereses comerciales, se había convertido en la potencia marítima dominante del mundo. Las noticias de las exploraciones del capitán Cook en el Pacífico Sur fueron muy difundidas en Inglaterra, ampliando la comprensión del mundo por parte de las personas del común. Cuando Carey leyó El último viaje del capitán Cook, su interés en las misiones se profundizó mucho más. Por lo tanto, Carey llegó a la escena en un momento de expansión comercial y política y además avivamiento de la fe. Insistió en que la Gran Comisión era vinculante para toda la Iglesia, trazó las raíces históricas de las misiones protestantes y reconoció el contexto histórico cambiante que hizo posible un movimiento misionero. El llamado de William Carey a la misión lanzó un movimiento de grandes dimensiones. Más que cualquier otro individuo, movió a las iglesias europeas y norteamericanas a enfocarse en la evangelización del mundo más allá de las fronteras culturales de su tiempo. Por esta razón, para muchos, Carey merece ser llamado el padre de las misiones protestantes. Y es que el impacto de la misión de Carey fue casi inmediato. Esto se puede ver en la expansión de las organizaciones misioneras. En 1792, Carey provocó la creación de la Sociedad Bautista Particular para la propagación del Evangelio entre los paganos.
Pronto siguió una explosión de agencias misioneras como la Sociedad Misionera de Londres, que se fundó en 1795, las Sociedades Misioneras de Escocia y Glasgow, que inició operaciones en 1796, la Sociedad Misionera de la Iglesia, que se abrió en 1799, la Sociedad de la Tradición Religiosa, que se fundó en 1799, y la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, que empezó a operar en 1804. Se formaron grupos similares en Europa continental y América, incluida la Junta de Comisionados de las Misiones Extranjeras de los Estados Unidos, que se fundó en 1810, y entre los bautistas, la Convención General para las Misiones Extranjeras, que inició operaciones en 1814. El movimiento misionero no ha dejado de crecer desde fines del siglo XVIII. Para inicios de la década de 1990, habían más de 40.000 misioneros protestantes de carrera que se habían ido de los Estados Unidos a otras partes del mundo. Sin embargo, el movimiento misionero lanzado por Carey ha cambiado radicalmente. En el siglo XIX, con raras excepciones, los misioneros transculturales venían de Occidente. Incluso hasta hace 70 años, misionero generalmente significaba un occidental que iba a Asia, África o América Latina. Hoy, sin embargo, el número de misioneros transculturales está creciendo más rápidamente entre los creyentes de Asia, África y América Latina. Algunas cifras indican que había cerca de 3.400 misioneros en 1972. Para 1992 había al menos 48.000 y hoy son más de 300.000. Este es un nuevo fenómeno en la historia. Ningún mensaje ha sido comunicado tan ampliamente por tanta gente de tantas razas, idiomas y culturas como el mensaje cristiano de hoy. ¿Y tú qué piensas? ¿De qué formas crees que la iglesia puede ser más sensible a asumir un compromiso más profundo con las misiones? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campanita para ver más videos como este. Ok, pues bueno, vemos en el video el impacto de las misiones y es cierto, ¿verdad? Esa parte de las misiones transculturales. Es impresionante, hermanos, la cantidad de misioneros latinoamericanos que hay en otros continentes, ¿verdad? Hay mucho, aún en Guatemala, hay misioneros en África, en España, ¿verdad? Que es uno de los países más difíciles de evangelizar hoy en día, ¿verdad? En Asia, en todo Oriente Medio, y hay muchos latinoamericanos haciendo esa labor. Entonces, creo que es un desafío siempre que vemos cosas como estas. Pero vamos a ir rápidamente a poder hablar un poco sobre los misioneros, ¿verdad? Entonces vamos a, con algunas excepciones, vamos a ir parando, pero vamos a tratar de avanzar en algunos de ellos. John Eliot, ¿verdad? Él fue un misionero dentro de los indios americanos. Su país de origen fue Inglaterra y su afiliación se llamaba congregacional y era parte de una sociedad misionera, ¿verdad? La Sociedad para la Propagación del Evangelio en Nueva Inglaterra. En las conclusiones vamos a ver cuán importante es la labor de las sociedades misioneras. Thomas Bright, en 1656 a 1730, también su ministerio fue con los británicos de Norteamérica, ¿verdad? Fue parte de 2 misiones y fue inglés y fue de afiliación anglicana. Bartolomé Ziegenbalg, del 1684 a 1719, su trabajo fue en la India. Como vimos en el video, fue uno de los precursores de William Carey, ¿verdad? Y su denominación fue luterano. Esta es una persona muy importante, David Brainerd, ¿verdad? 1718-1747. Vemos que vivió pocos años, menos de 30 años, ¿verdad? Y su labor fue con los indios americanos, ¿verdad? Con los indios americanos, y fue parte de una sociedad misionera, pero él escribió un tratado sobre la misión
que fue una inspiración para William Carey y para otros misioneros. Él murió joven, pero es un impacto, fue un impacto muy grande. Si quieres buscar ahí el manifiesto, está en internet, lo puedes encontrar. Ha sido de mucha inspiración y es una persona muy, muy importante porque fue como un precursor de las misiones y sobre todo esta parte, porque los europeos que venían a América, ¿qué es lo que hacían? Fundaban iglesias con europeos, ¿verdad? Hacían sus iglesias con europeos, sobre todo los protestantes. No todos eran misioneros. Muchos de ellos lo que hacían eran formar colonias, pero personas como Brainerd hicieron misión con otras culturas y desafiantes, ¿no? Como los indios de Norteamérica, los indios americanos. Ok, aquí vemos a Christian Friedrich Schweitzer y a William Carey, ¿verdad? Quiero que leamos esto, dice, estamos firmemente persuadidos de que sería en vano que Pablo plantase y Apolos regase si Dios no concediera el crecimiento. Estamos seguros de que solamente los que han sido ordenados para la vida eterna creerán, y tan solo Dios puede añadir a la iglesia los que han de ser salvos. Sin embargo, no deja de admirarnos que Pablo, el gran campeón de las gloriosas doctrinas de la gracia libre y soberana, fuera asimismo el más caracterizado por su celo personal en la tarea de persuadir a los hombres para que se reconcilien con Dios. Estimamos justo y necesario fijar nuestra atención seria y permanente en estos puntos. William Carey, Acuerdos de 1805, ¿verdad? Como saben, hay una doctrina protestante, ¿verdad? De la elección incondicional, de que Dios elige a las personas independientemente de que las personas deseen o no, ¿verdad? Seguir a Dios. Como que ya están elegidos y los demás ya están condenados. No es el punto de la clase hablar sobre la doctrina, pero de esto está hablando William Carey. Porque Pablo, que para su postura es el que promueve la doctrina, vemos que Pablo en su función parecía que no vivía de acuerdo a esa doctrina, sino que estaba él sabiendo que él no sabe a quiénes Dios eligió. Entonces su trabajo, ¿verdad? Era buscar, ¿verdad? Dice, caracterizado por su celo personal en la tarea de persuadir a los hombres para que se reconcilien con Dios. Y esto nos hace ver el corazón de la misión. Esa es la tarea, persuasión, para que las personas se acerquen a Dios. Henry Martin, ¿verdad? 1781-1812. Misiones difíciles en India y en Persia, anglicano. Y veamos lo que dice acá. Dice, septiembre 24, la determinación que tenía yo al irme a acostar anoche de dedicar este día a la oración y al ayuno, pude por fortuna ponerla en práctica. En mi primera oración, porque se nos librara de pensamientos mundanales, contando con el poder y las promesas de Dios para fijar mi alma mientras yo oraba. Me vi auxiliado para abstenerme casi enteramente del mundo por cerca de 1 hora. Enseguida leí la historia de Abraham para ver cuán familiarmente se había revelado Dios a los mortales en la antigüedad. Después, orando por mi propia santificación, mi alma respiró libre y ardientemente en la atmósfera de la santidad de Dios, y esta fue para mí la mejor hora del día. Parte de su diario. Yo creo que algo que hemos visto es esa piedad que estos hombres tenían, ¿verdad? Esta piedad que estos hombres tenían y esta dedicación que estos hombres tenían para poder seguir evangelizando. Robert Morrison, 1782-1834, también Adoniram Hudson, de Birmania, en Birmania, Estados Unidos era su nacionalidad y también era parte de una comunidad de misiones.
Aquí vemos a Robert Morrison, muy importante misionero en China. También, bueno, ya lo vimos, Robert Moffat en Sudáfrica, Elihad Bridman en China y Alexander Duff. Vamos a leer algo de Duff. En medio de las tristes discordias y divergencias que han enajenado y separado los corazones, no solo de creyentes individuales entre nosotros, sino de comunidades enteras, la evangelización de los paganos frecuentemente ha ejercido su influjo suavizador, sanador y reunificador. Lo que Duff nos enseña, y es muy importante, es que si algo debe de unir a la iglesia, aparte del amor a Dios, ¿verdad? Y de nuestra relación con Él, son las misiones. Y es un punto histórico que ha unido a la iglesia, las misiones. Las misiones, y vemos todas estas sociedades misioneras que existían y existen hoy en día. La unidad se ha logrado no tanto por su doctrina o por el liderazgo, sino por la visión hacia salvar un lugar o varios lugares específicamente. También hay una enseñanza para nosotros, que las misiones nos unen para, como familia de iglesias, hacer la voluntad de nuestro Dios. Esta es otra persona muy importante, David Livingstone, ¿verdad? Porque su trabajo misionero fue en África. Dice, desde aquí voy a irme al más distante de los países. Allá Dios ha plantado el estandarte de su cruz como una señal a su iglesia para que se llenen todos los espacios intermedios, hasta que no haya un solo lugar en la tierra que no haya sido pisado por un mensajero de la salvación, ni un solo hombre al que no se le haya predicado el evangelio. La voz del Señor pregunta, ¿a quién mandaré? Ojalá cada uno de vosotros que tenga la intención por la gracia de Dios de dedicarse al ministerio, conteste inmediatamente, aquí estoy, mándame. Os pido que dirijáis vuestros corazones a África. Sé que en unos cuantos años podría cerrársenos el camino de este país, que ahora está abierto. No permitamos que nos sea cerrado nuevamente. Regreso a África para tratar de abrir un camino al comercio y al cristianismo. Llevad a cabo la labor que empecé, lo dejo en vuestras manos. ¿Verdad? De nuevo vemos un corazón para un lugar que no es el suyo. Vemos también a William C. Burns en China. Johannes Redman en África Oriental. John G. Patton en Nuevas Híbridas y John L. Nibius en China. Vemos todos estos años, eran años difíciles para la misión. Y este es otro personaje que también está dentro de las tareas, que es Hudson Taylor. Para mí fue un asunto muy serio el pensar en ir a China. Lejos de todo apoyo humano, dependiendo solamente del Dios viviente para mi protección, sostén y toda clase de ayuda, sentí que había necesidad de fortalecer mis músculos espirituales, por así decirlo, para tal empresa. No había duda que si la fe no faltaba, Dios tampoco faltaría. Pero, ¿qué si la fe de uno no fuera suficiente? En ese tiempo, yo no había aprendido aún que si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar. Asimismo, por tanto, fue asunto de gravedad para mí, no que Dios fuera fiel, sino que yo tuviera una fe lo suficientemente robusta para embarcarme en la empresa que me había propuesto. Cuando llegué a China, no podré disponer de nada ni de nadie. Mi único apoyo será Dios. Cuán importante que aprenda, pues, aún antes de salir de Inglaterra, mover a los hombres por medio de Dios, solo por
oración. Ya aprenderán más de este gran misionero. En septiembre de 1853, Muy grande, ¿verdad? Lo que podemos ver en la vida de Hudson Taylor. Vamos a ver un video. En septiembre de 1853, un pequeño barco de 3 mástiles salió sigilosamente del puerto de Liverpool con Hudson Taylor a bordo. Un misionero de 21 años, flaco y de ojos desorbitados. El joven misionero se dirigía a un país que recién estaba entrando en la conciencia del occidente cristiano. Solo unas pocas docenas de misioneros estaban haciendo labores allí, para cuando Taylor murió medio siglo más tarde. Sin embargo, China era vista como el campo misionero más fértil y desafiante, y miles se ofrecían anualmente para servir allí. Bienvenidos a este resumen de la vida de Hudson Taylor. Hudson Taylor nació en 1832. Sus padres fueron James y Amelia Taylor. Una pareja metodista fascinada con el lejano oriente que había orado por su recién nacido diciendo: Señor, que Él pueda trabajar para ti en China. Después de una dramática conversión, el joven Hudson pasó los siguientes años en una frenética preparación, aprendiendo rudimentos de medicina, estudiando mandarín y sumergiéndose cada vez más en la Biblia y en la oración. Un misionero radical. Su barco llegó a Shanghái, uno de los 5 puertos de tratado que China había abierto a los extranjeros después de su primera guerra del opio con Inglaterra. Casi de inmediato, Taylor tomó una decisión radical, al menos para los misioneros protestantes de la época. Decidió vestirse con ropas chinas y dejarse crecer el cabello, como lo hacían los chinos. Sus compañeros protestantes fueron incrédulos y muy críticos ante esta decisión. Taylor, por su parte, no estaba contento con la mayoría de los misioneros que vio. Creía que eran mundanos y pasaban demasiado tiempo con empresarios y diplomáticos ingleses que necesitaban de sus servicios como traductores. En cambio, Taylor quería que la fe cristiana llegara al interior de China. Así que a los pocos meses de llegar, y mientras el idioma nativo seguía siendo un desafío, Taylor, junto con Joseph Edkins, partió hacia el interior, navegando por el río Huangpu, distribuyendo Biblias y tratados. Cuando la Chinese Evangelization Society, que había patrocinado a Taylor, se mostró incapaz de pagarle a sus misioneros en 1857, Taylor dimitió y se convirtió en misionero independiente, confiando en Dios para satisfacer sus necesidades. Taylor continuó trabajando y su pequeña iglesia en Ningpo creció a 21 miembros. Pero en 1861 se enfermó gravemente, probablemente con hepatitis, y se vio obligado a regresar a Inglaterra para recuperarse. Un periodo de confusión. En Inglaterra, el inquieto Taylor continuó traduciendo la Biblia al chino, una obra que había comenzado en el país oriental. Estudió para convertirse en partero y reclutó más misioneros. Preocupado porque la gente en Inglaterra parecía tener poco interés en China, escribió China, su necesidad espiritual y sus reivindicaciones. En un pasaje, reprendió a sus lectores: ¿pueden todos los cristianos en Inglaterra permanecer quietos con los brazos cruzados mientras estas multitudes en China están pereciendo por falta de conocimiento, por la falta de ese conocimiento que Inglaterra posee tan abundantemente? Taylor se convenció de que se necesitaba una organización especial para evangelizar el interior de China. Hizo planes para reclutar a 24 misioneros, 2 para cada una de las 11 provincias interiores no alcanzadas y 2 para Mongolia. Era un plan visionario que habría dejado a los reclutadores veteranos sin aliento. Aumentaría el número de misioneros de China en un 25%. El propio Taylor estaba atormentado por la duda. Le preocupaba enviar hombres y mujeres sin protección al interior. Al mismo tiempo, se desesperó por los millones de chinos que se estaban muriendo sin la esperanza del Evangelio. Un amigo lo invitó a la costa sur de Inglaterra, a Brighton, para un descanso, y fue allí, mientras caminaba por la playa, que la tristeza de Taylor se deshizo. Allí el Señor conquistó mi incredulidad y me entregué a Dios por este servicio. Le dije que toda la responsabilidad en cuanto a los problemas y las consecuencias debe descansar en Él, que como su servidor era mi deber obedecer y seguirlo.
Misión al interior de China. Su nueva misión, a la que llamó Misión Interior de China, tenía una serie de características distintivas. Sus misioneros no tendrían salarios garantizados ni podrían solicitar fondos. Simplemente confiarían en Dios para suplir sus necesidades. Además, sus misioneros adoptarían la vestimenta china y luego llevarían el evangelio al interior del país. Un año después de su avance, Taylor, su esposa y 4 hijos y 16 jóvenes misioneros salieron de Londres para unirse a otros 5 que ya estaban en China trabajando bajo la dirección de Taylor. Controversias. En 1876, con 52 misioneros, la organización constituyó una quinta parte de la fuerza misionera en China. Ante el incremento de la misión, Taylor instituyó otra política radical. Envió mujeres solteras al interior, una acción criticada por muchos veteranos. Pero la audacia de Taylor no conocía límites. En 1881 le pidió a Dios otros 70 misioneros. A fines de 1884 obtuvo 76. A fines de 1886, Taylor oró por otros 100. Dentro de un año, en noviembre de 1887, anunció que 102 candidatos habían sido aceptados para el servicio. Su estilo de liderazgo y altos ideales crearon enormes tensiones entre los consejos de la CAM, de Londres y China. Londres pensó que Taylor era autocrático. Taylor dijo que solo estaba haciendo lo que pensaba que era mejor para el trabajo, y luego exigió un mayor compromiso de los demás. China no puede ser ganada para Cristo por hombres y mujeres tranquilos y complacientes, escribió. El ritmo de trabajo agotador de Taylor, tanto en China como en el extranjero a Inglaterra, Estados Unidos y Canadá, en compromisos de oratoria y reclutamiento, se llevó a cabo a pesar de la mala salud de Taylor y sus episodios de depresión. En 1900, su salud se agravó y tuvo un colapso físico y mental completo. Entre su ética de trabajo y su confianza absoluta en Dios, a pesar de nunca solicitar fondos, su CAM creció y prosperó. Inspiró a miles a abandonar las comodidades de Occidente para llevar el mensaje cristiano al vasto y desconocido interior de China. También le enseñó a las generaciones futuras de misioneros la importancia de sumergirse en la cultura de los no alcanzados y el carácter de ser valientes y osados en la labor misionera. Aunque el trabajo de la misión en China fue interrumpido por la toma del poder por parte de los comunistas en 1949, la misión al interior de China continúa hasta el día de hoy en el país. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que la inmersión cultural es importante para la evangelización? ¿Piensas que a la iglesia de hoy le hace falta más pasión por llevar el evangelio a los perdidos? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Aquí vemos otros misioneros. Guinness en el Congo. Meris Lesor en África Occidental. Ramabai en China. Y Stud en China, India y el Congo. Y vamos a leer estas dos citas de Samuel M. Weber y Albert Schweitzer. Dice: la verdadera fuerza del Islam, él fue su misión en Arabia, Yemen y Egipto. La verdadera fuerza del Islam no consiste en el punto segundo de su brevísimo credo, sino en el punto primero, el concepto mahometano de la unidad y de los atributos de Dios es una gran verdad a medias. Toda su filosofía religiosa gira alrededor de la idea falsa del monismo absoluto de la deidad. La historia no tiene la capacidad de distinguir lo que haya de eterno y permanente en el ser de Jesús y las formas históricas que su espíritu ha tomado, y de introducirlo entonces a nuestro mundo como una influencia viva. Jesús como una influencia viva. Jesús viene a nosotros como un desconocido, sin nombre, como vino antaño junto al lago de aquellos que no lo conocían.
nos dirige las mismas palabras: sígueme, y nos lanza a la tarea que tiene para nosotros en nuestros días. Él ordena, y a quienes le obedecen, sean sabios o no, se les revelará en sus tareas, en sus conflictos, en los sufrimientos por los que tendrán que pasar por razón de su comunión, y como un misterio inefable aprenderán por su propia experiencia quién es Jesús. La búsqueda del Jesús histórico. William Cameron escribió su misión en Iberoamérica. También es el importante para nuestro continente, ¿verdad? Al doblar la esquina, me encontré con un joven de mi edad. Esto me animó y con una oración me acerqué a él. Se nos había dicho que una buena forma de entrar era: ¿conoces al Señor Jesús? En ese momento yo no era consciente de que la palabra española para Señor puede significar tanto Señor como Señor delante del nombre de una persona. Mucha gente en Latinoamérica se llama Jesús. El joven, pensando que le había preguntado, ¿conoces al Señor Jesús?, me respondió: lo siento, no puedo ayudarle. Soy un forastero en esta ciudad. No sé de quién habla usted, ¿verdad? Conclusiones sobre lo que podemos ver. Yo sé que fue breve, una pasadita de todos estos hombres. Yo cuando les mande la presentación pueden investigar, y son personas que hicieron mucho trabajo misionero en esos lugares. Pero algunas conclusiones que podemos ver: el llamado. Ellos sintieron un llamado fuerte, ¿verdad?, por los perdidos. Había algo muy fuerte en sus corazones, un deseo de dejar la comodidad y buscar esas personas en lugares, como vemos hoy, difíciles, ¿verdad? Difíciles. Segundo, el sacrificio. Estuvieron dispuestos a dejarlo todo. Ahora vemos lo difícil en los dos videos de los trabajos misioneros, ¿verdad? Esta es una parte muy importante. La mayoría, no todos, pero la mayoría de los misioneros adoptaron la cultura de los pueblos, ¿verdad? Y eso fue un éxito en personas como Hudson Taylor. Y la unidad. Entendieron el valor de formar sociedades misioneras. Y esto es algo muy importante, ¿verdad? En entender que podemos hacer más si trabajamos juntos. Entonces, vemos este trabajo de estos grandes misioneros, independientemente de sus creencias o su doctrina, sí podemos entender y podemos comprender, ¿verdad?, la importancia de que para ser misioneros, para ese trabajo misionero, tenemos que ver el llamado, estar dispuesto al sacrificio, hacernos como las personas y estar unidos a otros para juntos poder hacer ese trabajo misionero, ¿verdad? Uno de los videos que les compartí esta semana era sobre los misioneros en Ecuador. Antes de despedirnos, no sé si alguien lo pudo ver y si alguien nos quisiera compartir sobre esa historia. Si alguien tuvo la oportunidad de ver el video de los misioneros en Ecuador. ¿No? Ok. Les dejo ahí de tarea para que esta semana lo puedan ver, ¿verdad? Puedan ver el video. También es una pequeña película, pero sí es muy importante el aprender de la misión. A mí, les soy honesto, el ver esta parte de la misión, a mí me sacude, ¿verdad? Me sacude porque a veces yo fui misionero, ¿verdad?, en la iglesia de Shela, y Dios fue bueno conmigo. La iglesia de Guatemala nos cuidó, ¿verdad? Y aunque pasamos situaciones, pero no se compara, ¿verdad?, con cosas que vemos en estos hombres. Así que para mí ha sido un desafío y sacude mi vida, mi cristianismo, de pensar, puedo hacer más. O sea, tengo que estar dispuesto, ¿verdad? Si quiero agradar a Dios, si quiero de verdad vivir la misión, debo de estar dispuesto a dejar la comodidad
y poder esforzarme por hacer el trabajo misionero que Dios desea para mi vida. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguien quisiera compartir algo antes de despedirnos? Ok, vamos a orar entonces para poder terminar. No, Padre que estás en el cielo, Dios eterno que estás ahí arriba en las alturas, Señor, tú conoces nuestros corazones y también nuestras necesidades espirituales y sobre todo, Padre, en el llamado que tú has puesto a nuestra vida. Pero también conoces, Señor, nuestro mundo, nuestro entorno, Padre, la necesidad tan grande que hay de ti. Sé que no necesitamos irnos a África, a China, para ver cuánta necesidad hay, Señor, pero yo quiero pedirte que tú puedas poner en nuestro corazón esa insatisfacción en nuestro interior, el ver a Pablo en las últimas 2 clases y ver brevemente estos videos y algunos pensamientos de estos misioneros. Personalmente, Padre, pues trae esa incomodidad y pensar que podemos hacer más y que el llamado sigue estando ahí para poder seguir sacrificando y hacer más por la misión. Ayúdanos también, Padre, a que el tema de la misión sea un tema unificador para nuestras iglesias, para nuestra vida, para nuestros grupos, Padre, para poder juntos luchar. Vemos iglesias que tú has permitido que nazcan, Padre, en este último año, Padre, aquí en Guatemala, en Chimaltenango, en El Salvador, Santa Ana, Chiriquí, y definitivamente, Señor, tú quieres alcanzar a muchas personas y falta mucho por hacer y ayúdanos a sentir ese llamado, esa disposición en nuestro corazón, Padre, que no nos deje tranquilos como a estos hombres no los dejó. Gracias por mis hermanos que se conectaron el día de hoy. Cuídanos, Señor, y agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias por conectarse. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Feliz noche. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Gracias. Feliz noche. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Gusto de verlos Buenas a todos. noches. Hasta luego. Feliz noche.